Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Palabra de Dios. Y hoy te quiero invitar, con la voluntad del Señor, una palabra que Dios me ha puesto en mi corazón, que he titulado de esta forma: vivir en paz con todo el mundo y no más guerra santa. Vivir en paz con todo el mundo y ya más no hacer más guerra santa. Cuando me refiero a guerra santa, guerra entre cristianos, entre los santos de Dios. Y te voy a contar una anécdota y luego entraremos en la palabra de Jehová. Esa anécdota nos habla, hermano mío, el primer ministro pakistaní de Pakistán, el señor Wong. Él estaba en la región de Mautema, viajando mucho. Ha viajado ese hombre mucho en los Estados Unidos de la América del Norte y también en el Canadá. Por el mismo le hablo que ese hombre hablaba y había visto como un pueblo vecino que en este continente puede vivir en paz y resolver sus problemas comunes sin el uso de la fuerza. Y eso lo impresionó profundamente a la larga frontera que hay sin fortificar entre el Canadá y los Estados Unidos de la América del Norte y México. Como ha habido mucha guerra. Había mucha guerra en su pueblo en Pakistán, en la India, por causa de la frontera. Los musulmanes de Pakistán habían estado impresionados y su deseo era hacer una guerra santa en contra de la India. Cuando el señor Nock regresó a Pakistán, publicó una decisión editor cuya parte esencial declarado que los musulmanes deberían desechar todos los pensamientos que tuviera a favor de tener una guerra santa contra la India. Enseguida él fue a la India para tener una conferencia con el primer ministro del pueblo, el señor Nehru. Cuando terminaron las prácticas, estos dos señores declaraban sus respectivos pueblos que había logrado tener un acuerdo amistoso que habrán resuelto las dificultades correspondientes al hecho de los 15 asuntos referentes y a discutir la frontera. Más tarde tuvieron otro acuerdo que no se usara la fuerza para resolver o para finalizar los otros 7 problemas relacionados con la frontera. Estos dos directores del pueblo han seguido la proclamación verdaderamente cristiana para solucionar la dificultad personal y intencional y internacional a este procedimiento. Lo está usando ya muchos directores del pueblo de Dios, que no hagan más guerra entre iglesias, más envidia entre pastores, que no hagan más guerra santa. Por eso ahora vamos a entrar en el tema de la palabra de Dios. Por eso que quiero entrar con esa historia, hermanico mío. El que tenga la Biblia, cogemos el libro de Romanos capítulo 12, versículo 18. Y vamos a leer la palabra
por medio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Romanos 12:18. Dice la palabra de Jehová: haga todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Aleluya, que haga todo lo posible, hermanico mío. Tenemos que hacer todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Aleluya. Desde que los hombres se hicieron enemigos de Dios, ha estado muy dispuesto a ser enemigo entre sí. Lo que se abraza a la religión debe esperar encontrarse con un enemigo en un mundo que hay cuya sonrisa rara. En este mundo hay una sonrisa muy rara y vemos a concordar con la de Cristo. No apaguéis a nadie y no paguéis a nadie mal por mal. Esa es una recompensa brutal, apta solo para los animales que no tienen conciencia de ningún ser superior o de ninguna existencia después de esta. Y yo te digo en esta tarde, hermanico y hermanica que me escucha, y no solo hagáis, sino estudiéis y cuidado para hacer lo que es amistoso. Tenemos que hacer cuidado para ser amistoso con todo el mundo, encomiable, y que hace que la religión resulte recomendable a todo aquello con lo que convence. Estudiar las cosas que traen la paz sí es posible, sin ofender a nadie, ni ofender a Dios, ni hacer herida a nadie, ni herida en la conciencia. No nos tenemos que avergonzarnos nosotros mismos. Esta es una de las lecciones difíciles para la naturaleza corrupta. Por lo tanto, se da el remedio para eso: dejar lugar a la ira cuando la pasión del hombre surge en él como un torrente. Es fuente de dejarlo pasar y no sea que sea esfuerzo o en su esfuerzo aún más contra nosotros. Aleluya. Porque la línea de nuestro deber está claramente marcada, y si nuestros enemigos no son derritidos por la vanidad perseverante, no tenemos que buscar la vergüenza o la venganza. Ellos serán consumidos por la fiera ira de que Dios le pertenece a la venganza. Solamente Dios puede juzgar. El último versículo surge en lo que es fácilmente entendido por el mundo, que en toda discordia y contienda que hay en el mundo con nuestros vecinos, siempre buscamos tener venganza, y son vencedores a lo que perdona. Lo que perdona, ellos son vencedores, pero lo que se venga con su vecino, con el hermano, con el pastor, no son vencedores, sino que están derrotados. Pero los verdaderos que vence son los que perdona a las personas que le ha hecho daño. Aleluya. No te deja aplastar por el mal. Aprende a derrotar las malas intenciones en tu contra, ya sea para cambiarla o para preservar tu paz. El que tiene estas reglas en su espíritu es mejor que el poderoso. Se puede preguntar a los hijos de Dios si para ellos no es más dulce que todo bien terrenal. Que Dios lo capacite por su espíritu de manera que sea en su sentido, y que actúe como Dios demanda, sin venganza, solamente a perdonar a las personas que nos ha hecho daño, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le hago una pregunta, hermanos, sobre ese texto. ¿Cómo viven los cristianos cuando viven juntos? ¿Y cómo vive el mundo en general? ¿Cómo debe vivir siendo persona que ofrece toda su vida en sacrificio a Dios? Esa es la pregunta que Pablo ha estado respondiendo en el libro del Romano 12. Ahora Pablo sigue con el mandamiento del versículo anterior, que era actuar siempre con honor. Como creyentes, hermanos míos, debemos de vivir en paz con todas las personas. Esto incluye
a nuestros hermanos en Cristo, así como a los incrédulos. Otra forma de leer este mandato podría ser: nunca acabe siendo el motivo de que no haga paz en una relación con otra persona. Tenemos que hacer que la paz no tiene que estar con una relación con otra persona, hermanos míos. Tenemos que vivir en paz. Porque sin embargo, esta no es una declaración pacífica o apatía totales, no. Pablo nos ofrece dos condiciones claras, si es posible, y en la medida en la que dependa de ti. Y por lo tanto aquí se reconoce que el conflicto a veces es inevitable. Alguna persona simplemente no está interesada de hacer la paz con los otros. Existe un momento, un lugar apropiado para disentir y discutir, incluso pelear. No todas las acciones que se hacen feliz a los demás son buenas o algo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué se requiere para vivir así? Por un lado, por supuesto, debemos de estar dispuestos a admitir nuestros errores y disculparnos, hacer las cosas bien y a perdonar. Aquí es donde entra el juego y la idea de la medida en que dependía de ti. Nuestro propio ego, el orgullo, el deseo, el prejuicio, nunca debe interponerse en el camino de vivir en paz con los demás. En primer lugar, eso significa que no debemos hacer cosas malas a otras personas o así otra gente, que sean del mundo o que sea de Cristo. Sin embargo, hermanos míos, no todos los conflictos que están relacionados con irregularidad. A veces es simplemente una pregunta de dos partes que no están de acuerdo sobre un tema para el que no existe una respuesta absoluta. En esos casos, mantener la paz, porque el pueblo requiere que estamos dispuestos a ceder a que se nos mueva nuestra actual posición dentro de un tema que consideramos importante para nosotros. Pero sin embargo, hermanos míos, la Biblia es clara en cuanto y cuando se trata fundamento básico, debemos de tomar nuestra posición con gracia, con misericordia y integridad. Si el hecho de hacer la paz solo es posible comprometiendo la verdad a los mandamientos de Dios, entonces la paz simplemente no es posible y la elección ya no depende de nosotros. De hecho, tomar una decisión así podría resultar en nuestro propio sufrimiento y percusiones. Pablo nos enseña y Pablo ha demostrado que siempre es más importante representar bien a Cristo. Eso es lo más importante, representar bien a Cristo. Que salir de una situación pensando que al final la llevamos al raso. La importancia de la paz en nuestra relación entre personas. El versículo 12-18 nos recuerda la importancia de vivir en paz con todo aquello que nos rodea. En la sociedad actual es fácil que nos encontramos en situación de conflicto o de desacuerdo con los demás, especialmente situación involucrada en diferencias políticas, en diferencias religiosas, en diferencias sociales. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos hacer todo lo posible para mantener la paz y evitar los conflictos innecesarios. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos en nuestra nueva vida cotidiana? La aplicación práctica de este versículo puede parecer difícil de un principio, pero hay varias maneras que podemos lograrlo. En primer lugar, debemos aprender a controlar nuestras emociones y evitar de hacernos ego con los sentimientos negativos que otro pueda tener hacia nosotros. En lugar de responder con ira o con indignación, debemos de tratar de escuchar y comprender los puntos de vista de los demás y encontrar un terreno común equitativo. Y por otro lado, también debemos de aprender de establecer límites sanos en nuestras relaciones, especialmente si nos encontramos en una situación
de abuso o de violencia, en este caso no debemos comprometernos nuestra seguridad o nuestro bienestar por mantener la paz en una relación tóxica. Tenemos que reflexionar sobre el significado de la paz. El concepto de la paz es central en la Biblia. Es el centro de la Biblia, hermanos míos. No solo se refiere a la ausencia de conflicto y de guerra, sino también a un estado de armonía y de equilibrio en vuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como con los demás. En este sentido, busca la paz, es buscar la justicia y el bienestar de todos los seres humanos, sin importar su diferencia o creencia. Además, la búsqueda de la paz nos obliga a ser humildes y reconocer nuestras limitaciones, aceptando que no siempre podemos tener la razón y que debemos estar dispuestos a ceder y buscar solución sensata y equivocatoria. Porque la paz no es solo una ausencia de conflicto, sino también una actitud positiva, constructiva, que nos permite de crecer y aprender como ser humano. Vivir en paz con todos. Es un tema muy difícil, pero no es imposible, ya que vivimos en un mundo lleno de envidia, de orgullo, de guerra, de tentaciones. Es difícil de estar en paz con todo. Pero la Biblia nos anima, aunque estemos en paz con todo. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Roma que así dependía de ellos estar en paz con todo lo que hicieron. Si la paz depende del cristiano, el cristiano debe de hacer todo lo posible para que pueda haber esta paz. Y tenemos una gran responsabilidad, hermanico, y tenemos que cumplirla. Muchas veces la paz no se logra por nuestro orgullo, pero si queremos agradar a Dios, tenemos que ser más humildes y que Dios reprenda el orgullo. Tenemos que dejar el orgullo de un lado y buscar la paz del otro, ya que está sin paz, no podemos vivir, no podemos ver a Dios. Si estemos sin paz, no podremos ver a Dios. Debemos de buscar la paz con todo, sin excepción ninguna. Tenemos que tener la paz con todo el mundo. Debemos de hacer nuestra parte y de mantener la paz. Como cristianos tenemos nuestra responsabilidad de mantener la paz. Debemos desear la paz más que las posiciones. Abraham buscó la paz con Lot y dejó que Lot escogiera la mejor tierra. No fue egoísta y no buscó la guerra, sino la paz. Tratar con otro como queremos ser tratando nosotros. Esto nos ayudará mucho para poder estar en paz con los demás. Muchas veces la guerra viene cuando tratamos mal a los demás, pero nos gustaría que nos traten mal a nosotros. ¿Cómo nosotros queremos que los demás nos traten? Debemos de tratarle. Si tratas tú a otra persona, te tratarán mal. Si tratas bien a una persona, te tratará bien. Debemos de tomar nosotros el primer paso de buscar la paz y no esperar hasta que la otra persona venga. Debemos de buscar la paz nosotros. Si para que estemos y tenemos que ir a buscar la persona que debemos y hacer con nosotros primero. Y tenemos que hacerlo pronto. No dejar pasar el tiempo. El tiempo no ayudará a nada. Debemos de hacerlo pronto, antes que otra persona mala o malintencionada llegue a meter más leña en el fuego. Porque hay quien no quiere apagar el odio, la envidia. Hay quien quiere echar leña al fuego y no quiere apagar el odio. Pero nosotros somos hombre y mujer de paz. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Que la gente no quiere apagar el fuego. Debemos procurar la paz, ya que así somos dichosos, felices. Cuando hay paz, hay amistad, hay felicidad. Por eso debemos de solucionar los problemas
pacíficamente, no con fuerza ni con violencia. Si para eso es posible bajar a la voz y hablar suavemente, no gritando, tenemos que hacerlo. El gritar, alzar la voz no ayuda en nada. Tenemos que buscar la paz. Si la paz depende de ser humillado, tenemos que hacerlo. De nosotros depende la paz, y ser golpeado debemos de hacerlo. No responder con golpe, porque eso no va a ayudar a nada a buscar la paz, sino más bien la guerra, así como lo hizo David con Saúl. David no le pagó igual que Saúl le había hecho, pero debemos de estar en paz los unos con los otros. Por eso debemos de ocuparnos en las cosas espirituales, ya que ella trae paz. Las cosas del mundo traen guerra, divisiones, todo lo contrario de la paz, las cosas del mundo. Debemos de construir y de contribuir a lo que construye la paz. Debemos de buscar todos los métodos posibles para construir y contribuir a la paz, sin comprometer la verdad y la palabra de Dios, porque muchas veces comprometemos la palabra de Dios, y por esto, y por estar en paz. Y eso no debe ser así, porque la palabra de Jehová siempre debe ser la guía para esta paz. Hermano, hermanica, tenemos una gran responsabilidad tanto con todos nuestros hermanos en la fe. Tenemos una gran responsabilidad contra nuestros hermanos en la fe, como con todo el mundo, para tener paz. Por eso no tenemos que castigarnos, esforzarnos por estar en paz con todos. Aleluya. Por eso, hermanos míos, los factores que destruyen la paz. Hay muchas cosas que nos ayudan a tener paz, pero también hay muchos factores que destruyen esta paz, y debemos de evitarlo. ¿Qué rompe la paz? Los chismes, los rumores, hablar mal de otro. Eso destruye la paz. No hay chismoso, no hay paz. El chisme destruye la paz, aún entre los mejores amigos. Evitamos los chismes para que pueda haber paz. Las calumnias, lo que acusa falsamente a otro, porque hay mucha discordia entre parientes por la calumnia, y acusa falsamente a cualquiera. Eso no ayuda en nada a la paz. Las contiendas, las peleas, los pleitos y las peleas no ayudan nada a buscar la paz. La carnalidad es del viejo hombre, que cuando somos carnales y no espiritual, va a haber pelea y no habrá paz. El egoísmo, cada uno busca lo suyo y lo que quiere de mejor. Cuando buscamos nuestro propio interés, eso nos va a causar problemas y no paz. El egoísmo no va a ayudar a buscar la paz. Ofender, gritar, insultar, maldecir, amenazar, eso no te va a procurar la paz, va a destruirla. Los insultos, los gritos no ayudan en nada a la paz, sino todo lo contrario. La venganza, cuando nosotros queremos vengarnos, eso no ayuda a la paz, sino a la guerra. Estos son los afectos que destruyen la paz y no nos ayudará en nada. En esta paz con las personas, tenemos que estar en paz con toda persona, sino al contrario, solo viviremos en guerra y en pelea, y eso no le agrada a Dios, porque Él nos ha amado y nos ha llamado a paz. Cristo nos ha llamado a paz, y si se doy la paz, se la doy yo, no como se la da el mundo. Él nos da la paz como la da Él, no como la da el mundo, hermanico. Dios desea la paz, por eso nos ha llamado para tener paz con todo el mundo, porque Dios es un Dios de paz y no de confusión y no de conflicto. No es un Dios de paz y no un Dios de desorden. Debemos de vivir en paz para que Dios pueda estar con nosotros. Si no vivimos en paz, Dios no puede estar con nosotros. ¿Por qué?
Porque Dios, hermanos míos, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es santo. Y debemos de vivir en paz para que Dios pueda estar con nosotros. Si no vivimos en paz, Dios no puede estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no va a morar, Dios no va a morar o no va a habitar donde hay guerra, donde hay chisme, donde hay odio. Dios no puede vivir ahí dentro. Dios tiene que vivir en un corazón que esté lleno de paz. Y voy a concluir con eso, hermano y hermana. Debemos de buscar la paz y seguirla para poder ver a Dios. Y que Dios esté con nosotros. Si no buscamos la paz, Dios no puede estar con nosotros. Si de nosotros depende estar en paz con todo, tenemos que hacerlo. No dejemos que la paz se rompa por cualquier beneficio nuestro. No tenemos que dejar que la paz rompa ningún beneficio nuestro que rompa esa paz. No busquemos nuestro propio bien, sino lo de los demás. Dejamos de un lado todo, perdón. Dejamos de un lado todo lo que destruye la paz y apartamos todo lo que rompe la paz. Tenemos que apartar otras cosas de nosotros. Para que la paz siga siempre reinando, tenemos que apartarnos de los chismes, de las contiendas, de las guerras, de las peleas y todo lo que no contribuye a la paz. Esa es la palabra de Dios. Tener paz y seguirla. Y tener paz con todo el mundo. Porque Dios dice que es la paz que nos da Él, no como nos la da el mundo. Tenemos que estar en paz con todo. Dejamos de lado todo. Apartados del viejo hombre, del orgullo, del ego. Tenemos que apartarnos de todas las cosas que nos destruyen la paz. Y que la paz siga en nuestro corazón para siempre. Y que la paz siga reinando en nosotros. Así Dios puede estar con nosotros. Aleluya. Esto es la palabra de Dios de hoy. Para ustedes, buscar la paz y seguirla. No vivir más en guerra santa con los santos, pero vivir en paz con todo. Tenemos que vivir en paz con todo el mundo, como he dicho al principio. Vivir en paz con todo el mundo y no hacer guerra santa. Dios nos demanda de no tener venganza contra un hermano, pero tener paz, de perdonar a las personas que nos han ofendido y poner paz. Tenemos que ser hombres y mujeres de paz para la gloria y honra del Señor. Dios dice, si encuentra la paz, síguela. Y que la paz siempre reine en nuestro corazón, así Dios estará con nosotros. Amén. Hasta aquí, hermano, la palabra de hoy, la palabra de Dios, Romanos 12:8, haga todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Bendiciones para todos. Dios os bendiga en gran manera y que la paz de Dios siempre esté en vuestro corazón y que la paz os acompañe donde vayáis en el nombre de Jesús. Bendiciones. Al próximo programa. Shalom.